Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a comenzar entonces esta entretenida y densa clase de historia, ¿ya? Sobre la independencia nacional o independencia de Chile. Vamos a revisar algunos aspectos que revisamos la primera clase. No sé si tendrán alguna... Se recordarán algo de lo que vimos en la primera clase sobre cuáles son las causas, cuáles son los antecedentes, cómo fue el proceso de independencia de Chile. Muy buenos días, María Iturra. Espero que nos entre en provecho esta gran clase de historia que se las hice con mucho cariño. Entonces vamos a comenzar. Si hablo muy rápido, les pido por favor entonces que me avisen, ¿ya? Comencemos entonces. Vamos a comenzar. Los objetivos de hoy son comprender las causas del proceso de independencia de Chile, ya las causas, antecedentes, todo eso, cómo se fue desarrollando este proceso de independencia, ya que esto no fue un hecho fortuito, tampoco fue algo de un día para otro. Vamos a conocer entonces la etapa de este proceso. Muy buenos días, Néstor. Y finalmente vamos a analizar las consecuencias de la independencia. ¿Qué trajo consigo para Chile ser independiente de España? ¿Estamos? Comencemos entonces. Bueno, la primera clase que tuvimos cuando nos conocimos, vimos que la independencia de Chile tuvo muchísimos factores o muchísimos antecedentes. Tuvo antecedentes internos y antecedentes externos. Por ejemplo, tenemos un hecho que sucede pero al azar. Napoleón invade España y toma prisionero a Fernando VII. Vamos a desarrollar esta idea a medida que vayamos avanzando. ¿Qué dice aquí? Voluntad humana. Los aristócratas criollos buscan aplicar reformas y políticas económicas porque aquí existía un descontento. Insisto, esto no fue que llegó 1810, el 18 de septiembre de 1810, se juntó la primera junta de gobierno y decidieron, ya, de ahora en adelante nos vamos a hacer independientes de España. No, eso no fue así. Este fue un proceso paulatino, pero a medida que fue avanzando el proceso, se fue haciendo mucho más, por así llamarlo, más como una revolución, ¿ya? De hecho, esto terminó en una guerra. La independencia de Estados Unidos, ideas ilustradas, y aquí falta además la Revolución Francesa. Estos tres ámbitos externos, antecedentes externos, tienen que ver principalmente con las ideas ilustradas. Y finalmente, internamente hablando, la toma de conciencia de las aristocracias criollas a la llegada de las ideas ilustradas. Esto es un resumen muy, muy resumido. De ahora en adelante vamos a ver cada uno de todos estos factores y antecedentes. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla, ¿ya? Bueno, tenemos aquí dos cuadros. Tenemos a Betsy Ross mostrando la bandera de Estados Unidos a George Washington. Ya tenemos entonces el primer símbolo patrio, o uno de los primeros símbolos patrios en Estados Unidos. Esto fue en 1776. A su lado, ya, hacia allá, tenemos la libertad guiando al pueblo. Este fue, muy buenos días, Francisca, todos saludos a Renca. Tenemos a la libertad guiando al pueblo. Este fue un cuadro, ya, durante el proceso de la Revolución Francesa. Vamos a ver qué tiene que ver esto con la independencia de Chile. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Francia. ¿Qué tiene que ver Francia y Estados Unidos con Chile? Se supone que nada. Pero vamos a ver qué tienen que ver esto con este proceso. Las ideas ilustradas. Primero que todo, muchachos, el movimiento ilustrado, o mejor dicho, la ilustración, fue un movimiento intelectual, por supuesto, europeo, que surgió a finales del siglo XVIII y tenía como principales características la igualdad y la libertad como principios básicos. Aquí quiere decir que la sociedad está, o al menos este movimiento intelectual, está criticando a la sociedad de este momento. Estamos en el siglo XVIII. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que estamos en pleno absolutismo. No sé si alguien sabrá o qué significa la palabra absoluto o a qué es lo que va la palabra absoluto. Quiere decir, como bien dice ahí, que el poder prácticamente no estaba dividido. Generalmente en España, en Francia, en Inglaterra, todo el poder estaba concentrado en una persona. Actualmente en Chile nosotros sabemos que tenemos la división de los tres poderes. El ejecutivo, por
al presidente, presidido, como sabemos, por el presidente, el legislativo, por el Parlamento, por el Congreso y además el judicial, los tribunales. Pero aquí, en cambio, todo el poder le correspondía al rey absoluto, de ahí ya el término absoluto, ¿ya? Se expandió principalmente en la aristocracia todas estas ideas ilustradas. Obviamente, o sea, no es tan obvio en realidad, pero en este entonces no cualquier persona podía darse el lujo de viajar hacia Europa, de viajar hacia los Estados Unidos, sino que aquí la persona que tuviese el dinero, que tuviese además la influencia, por supuesto quien fuese un aristócrata, que tuviese unas grandes extensiones de terreno para él propio mismo, podía darse el lujo de viajar a otros países. Y claro, en Francia, en Inglaterra también principalmente, se dan cuenta de estas nuevas ideas ilustradas que están llegando mediante nuevos libros, mediante nuevos periódicos. Todas estas aristocracias además tenían una característica muy importante. Eran los únicos en ese entonces que sabían leer y escribir. Por lo tanto, llegan estos libros para ellos y ¿qué es lo que dicen ellos? Oye, pero esto está criticando lo que nosotros tenemos en nuestra colonia. Aquí, hasta este momento, seguimos hablando de la colonia española en Chile. Ya todavía no hablamos de Chile. ¿Ya? Y entonces la aristocracia, ¿qué es lo que dice? Están criticando nuestro modo de gobierno. Por algo será. ¿Ya? Esas son principalmente las ideas ilustradas. La Revolución Francesa, como sabemos, en 1789, puso fin al absolutismo en Francia. O sea, aquí vamos a terminar con el poder absoluto. O sea, el rey ya no va a tener totalmente el poder. ¿Ya? Entonces lo vamos a dividir. Nace entonces una, por así llamarlo, una república. ¿Ya? Entonces el poder comienza a dividirse, se crean los primeros parlamentos. Entonces se termina el absolutismo. ¿Llevó a la práctica las ideas ilustradas? Claro que sí, porque ahora tenemos un movimiento más igualitario. Las personas tienen mayores libertades. Pero resulta que la Revolución Francesa, visto por supuesto siempre, muchachos, desde los criollos, de los españoles nacidos en Chile o en las colonias americanas, esa es la definición de criollo. Español, nacido en las colonias americanas, principalmente, o en nuestro caso, aquí en Chile, ¿ya? Fue un arma de doble filo, porque si bien estos criollos que viajaron a Francia mientras ocurría todas estas guerras, todas estas batallas, ¿qué es lo que pasó? Se dieron cuenta de que el pueblo puede tener el poder y puede ejercer su derecho a tener el poder. El problema es que, como bien todos sabemos, la Revolución Francesa fue tremendamente violenta. Voy a hacer una pregunta al azar. Voy a dar unos cuantos segundos para que me respondan. ¿Con qué hecho se caracterizó con la Revolución Francesa? O sea, ¿a quién decapitaron en esto de la Revolución Francesa? A ver si alguien sabe. ¿Qué personaje de importancia fue decapitado durante la Revolución Francesa? Dentro de todos, hay uno que es tremendamente importante. A ver si alguien me quiere responder esta pregunta. ¿Qué personaje importante en Francia fue decapitado durante este proceso de revolución? Vamos a esperar a que se animen a contestarme esta pregunta, muchachos. ¿Qué personaje importante, tremendamente importante, fue decapitado durante la Revolución Francesa? Hablamos de que se puso fin al absolutismo. Por ahí hay una pista. A ver si alguien se anima a responderme. Si no, no hay ningún problema. Bueno, resulta que los criollos tenían muchísimo temor con esto de la Revolución Francesa, que llegaran todos estos ideales, principalmente a Chile, porque el pueblo prácticamente decapitó al rey. O sea, estamos hablando de que vamos a terminar esto de raíz. Y la mejor forma entonces es, vamos a hacer algo de acá. Ahí sí. Vamos a decapitar al rey. Entonces vamos a decapitar a quien nos gobierna. Eso es tremendamente violento en esta época. ¿Ya? Por eso existía este temor por parte de los criollos, esto de la revolución. Por eso se dice como es un arma de doble filo. Si bien podemos implementar todas estas ideas ilustradas en nuestro país, pero también tenemos que tener mucho cuidado con esto de la Revolución Francesa, ¿ya? Porque puede llegar a una guerra tremendamente violenta. Y de hecho la Revolución Francesa cobró la vida de muchísimas personas. Finalmente tenemos la independencia de los Estados Unidos.
Nuevamente, los criollos podían darse el lujo de viajar a distintos países y claro, algunos llegan a Estados Unidos y se dan cuenta que las colonias británicas, las 13 primeras colonias británicas, se fueron a guerra contra Gran Bretaña y al final se declaró la independencia de este país, de los Estados Unidos, y se redactó la primera constitución. Leyeron la constitución y se dieron cuenta que aquí estaban los principales, o mejor dicho, los principios de la Ilustración, los cuales eran la igualdad y la libertad, ¿ya? Eso por parte externo. ¿Qué pasa ahora en el ámbito interno? Resulta que tenemos las reformas borbónicas. Resulta que durante el gobierno de Carlos III, que fue hacia la segunda mitad del siglo XVIII, impulsó estas reformas borbónicas, ya los reyes borbones impulsaron estas reformas, cuyos principales objetivos correspondían a centralizar la autoridad del rey y aumentar los ingresos de la corona. ¿Qué quiere decir esto? Si el rey, es la figura absoluta y no se le puede chistar. El rey es el rey y listo. ¿Ok? Resulta que junto con las reformas borbónicas, aparte de centralizar todo el poder en una sola figura, en este caso el rey, la corona española comenzó a enviar, ya desde la península, desde España, a las colonias, a América, a diferentes personas, a españoles, para que se hicieran cargo de los principales, de los principales cargos administrativos. Esto, si lo vemos en un aspecto más o menos legal, está correcto, porque se supone que Chile en este entonces depende de España. Por lo tanto, España puede mandar lo que ellos quieran para que la colonia se mantenga funcionando. Pero resulta de que en ese entonces tenemos a los criollos. Los criollos, aunque eran españoles, eran legalmente españoles, sienten un amor tremendo por su tierra. Hay gente, si lo vemos en un aspecto más local o aterrizado en nuestro tiempo, hay gente que nunca se va de su tierra, que no sé, nace en Punta Arenas y él se queda en Punta Arenas porque le encanta su tierra y no quiere deshacerse de ella. Pasaba lo mismo acá. Los criollos que le rendían honores, por supuesto, al rey, pero ellos se sentían más identificados con la colonia que con la península. Por lo tanto, les parecía tremendamente injusto que personas que nunca habían estado en la colonia acá en Chile lleguen a tomar los cargos que ellos por mérito propio podían optar. Por lo tanto, comenzamos a tener una rivalidad entre los peninsulares y además los criollos. Recordemos, peninsulares, españoles de España. Los criollos, españoles de la colonia, de Chile. ¿Ya? Restringir el comercio colonial a favor de la metrópoli. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de evitar que todos los puertos de las colonias americanas comercialicen entre sí. Vamos a hacer entonces que todos estos puertos comercialicen solo con los puertos de España. Y así con esto, ¿no? el rey podía tener mucho más ingresos de plata y de oro. Por lo tanto, esto se tradujo en un conflicto de intereses. Los criollos, aparte de ser los más letrados, los que tenían las haciendas, los que tenían, por supuesto, o debían tener el poder político, vemos que sus bolsillos están siendo afectados, porque ya no podemos comercializar con quienes nosotros queramos, sino que obligadamente debemos hacerlo con España, ¿ya? Nuestras arcas entonces, nuestro dinero comienza a descender, nos vamos a empezar a ir a la quiebra, ¿ya? Claro, y esto entonces se tradujo en que todo el oro y la plata comenzó a salir de Chile rumbo a España. Eso por parte de las reformas borbónicas. Como otro antecedente tenemos una crisis en la corona. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que hubo una pugna, hubo algunas disputas durante 1808 principalmente, ya que el rey Carlos IV no quería entregarle o no quería entregarle el trono a su hijo, al príncipe Fernando VII. En este entonces, en 1808, muchachos, Francia y España tenían una alianza,
¿ya? Ambos podían beneficiarse de esta alianza. Y resulta que Napoleón Bonaparte, el Napoleón que todos conocemos, el que tiene el caballo blanco, todo este Napoleón, les dice, o mejor dicho, él trabaja como mediador. Y le dice a Carlos IV que abdique finalmente a favor de Fernando VII. Entonces tenemos un cambio de rey. Carlos IV ya no es más el rey. Y ahora el rey comienza a ser Fernando VII de ahora en adelante. Pero resulta que cuando Napoleón Bonaparte intercede para esto, esto fue una estrategia militar. Porque la alianza franco-española finalmente se viene abajo. Y Napoleón Bonaparte finalmente toma prisionero al nuevo rey de España, en este caso Fernando VII, y pone en su lugar a José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón, conocido popularmente como Pepe Botella, ya por su afición al alcohol. Resulta que estábamos en España, de la noche a la mañana nos cambian el rey, y de la noche a la mañana viene un francés y se dice que es el nuevo rey. Esto prácticamente le voló la cabeza a los peninsulares. ¿Y qué es lo que pasó? Comenzaron a haber levantamientos populares. Y resulta que comenzaron a haber guerras de guerrillas. ¿Ya? Resulta que en toda la península, muchachos, en toda la península española, o hispánica, mejor dicho, comenzaron a haber juntas. Porque resulta que no tenemos un rey. ¿Cómo podemos gobernarnos a nosotros si todo el poder que está centralizado en una persona ya no está? ¿Qué podemos hacer? Resulta que si el rey no está, el poder puede volver al pueblo. Aquí comenzamos entonces a tener las primeras crisis. Claro, tenemos entonces estos levantamientos populares y la formación de juntas locales. Hubo batallas, hubo conflictos armados en la misma España, mientras en América no sabían qué es lo que pasaba. Resulta que, militarmente hablando, los leales a la monarquía española en España finalmente vencieron estos levantamientos populares, estas guerrillas, y se instauró el llamado Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia era entonces la voz de España, y ellos decían que la soberanía reside en la nación, la soberanía entonces reside en el pueblo español, pero español, y en este entonces español hace sinónimo de peninsular, no de criollos. Resulta que en las colonias americanas, mientras ocurría todo este despelote en la península, las colonias americanas dijeron, a ver, nosotros no le vamos a jurar lealtad a los españoles. Nosotros le vamos a jurar lealtad al rey de España, que no es lo mismo, ¿ya? Es por eso que el Consejo de Regencia, ya que vimos anteriormente, decían que bien podían estar estas juntas. En las colonias americanas comenzaron a tomar este mismo ejemplo y comenzaron a juntarse, comenzaron a crearse las primeras juntas de gobierno en las colonias americanas para decidir su forma de gobierno en espera a que el rey volviera. Esto yo se los quiero dejar bien en claro, muchachos, que lo entiendan de esta forma. Independiente de que hayan juntas nacionales en América, no quiere decir que ya son independientes. De hecho, se inicia un proceso de conformación de juntas en las distintas colonias en América. Quito, La Paz, Caracas, entre otras también en Buenos Aires. Ya, por supuesto, al igual que en Chile, y se declararon leales al rey cautivo, siendo entendidas como una forma provisoria de gobierno. Es cierto, la Junta de Gobierno de septiembre de 1810 es nuestra primera decisión como Chile, pero esta primera decisión es para entregarle toda la lealtad al rey Fernando VII. Recordemos que el rey Fernando VII, muchachos, estaba preso por las tropas napoleónicas, ¿ya? Lo otro, se me olvidaba decirle que esto, volviendo al tema de la ilustración, esto se los quiero dar así como una frase para ver si los puede acompañar durante el resto de su vida. La ilustración dice que el conocimiento humano puede derrotar la tiranía y la ignorancia, ¿ya? Nosotros, al poner toda nuestra fe en el conocimiento humano, podemos progresar. Esto yo se los quiero regalar a ustedes como forma de que
siempre nos podemos superar, siempre podemos conocer más, siempre podemos entender más y así nosotros podemos ir progresando. Mientras más conocemos, más entendemos, más podemos ponernos en ámbitos mucho más cotidianos en el lugar del otro, ¿ya? Esa es parte sustancial de la Ilustración. Pero volvamos a las colonias americanas, ¿ya? Finalmente, como antecedentes de este proceso de independencia, tenemos la situación social de los criollos. En ese entonces yo les decía que los criollos, ¿cierto que sí, Pamela? La situación social de los criollos eran principalmente que eran ellos los poseedores de riquezas, eran aristócratas, ¿ya? Por lo tanto, siendo aristócratas, siendo dueños de grandes riquezas, siendo letrados, siendo personas inteligentes y además teniendo estas ideas ilustradas en su cabeza, de nada ahora, teniendo estas ideas ilustradas en su cabeza, ¿por qué nosotros siendo criollos y teniendo todas estas cualidades no podemos acceder a los cargos más importantes para gobernarnos a nosotros mismos? ¿Por qué tienen que venir otras personas de afuera que no conocen nuestra realidad y prácticamente gobernarnos? Nosotros conocemos nuestra realidad, nosotros conocemos lo que le hace falta a Chile. Es por eso que no necesitamos españoles que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer, porque nosotros podemos hacer eso. Entonces tenemos una rivalidad entre los criollos, los españoles nacidos en Chile, y los españoles peninsulares, ¿ya? Descontento por la política económica de la corona. Resulta que como se impuso este monopolio comercial en que todos los puertos debían comercializar solamente con España, se importaba prácticamente más de lo que se exportaba. Esto en palabras simples, muchachos, quiere decir de que si nosotros tenemos si nosotros creamos, todas estas cosas, toda esta tecnología, pero nosotros prácticamente no las vendemos, sino que en realidad si tenemos estas cosas seguimos comprándolas. Por lo tanto, no hay dinero circulando por nuestro país, ¿ya? Si nosotros creamos estas cosas es prácticamente para venderlas, pero no podemos venderlas porque España no nos está comprando. Prácticamente nosotros les estamos comprando a los españoles. O sea, nuestra economía finalmente está estancada. Yo les decía que los criollos eran dueños de todas las haciendas, y ellos querían levantar económicamente al país, levantar producir más agrícolamente hablando, industrializarse un poco más. Pero con este monopolio comercial nos impedían hacer todo esto y nuestros bolsillos comienzan a adelgazarse. Es por eso que existe un conflicto de interés entre los criollos, porque, como sabemos, sus intereses están siendo afectados. ¿Ok? Todo esto, entonces, muchachos, todas estas antecedentes que le mencioné, desencadenó la guerra de independencia, que tuvo, como sabemos, diferentes etapas. Voy a hacer una pregunta. Antes, eso sí, voy a cambiarme de lugar. Ahí. ¿Quién es él? ¿Alguien sabe quién es él? Quiero que me responda. ¿Quién es él? Él. ¿Quién es él? Nadie sabe quién es él. No importa. Ya les voy a decir quién es. Resulta que no sabe, no importa. Él es don Mateo de Toro y Zambrano. Él fue un gobernador de Chile y fue el primer presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Él es entonces Mateo de Toro y Zambrano. Resulta que tenemos entonces todos estos antecedentes hacia atrás de todas estas juntas que tenemos en todas las colonias americanas, en Buenos Aires, en Ecuador, en Bolivia, qué sé yo. En todos estos países tenemos juntas, acá en Chile no fue la excepción. Y la primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, ¿qué fue lo que anunció? ¿O qué fue lo que Mateo de Toro Zambrano anunció?
se decretó la apertura de los puertos chilenos al tráfico internacional. Tenemos entonces un comercio libre. Chile entonces ya no va a depender del comercio exclusivo con España, sino que ahora vamos a tener comercio con todas las demás colonias. Esto entonces va a aumentar nuestro billete. Establecieron relaciones con la Junta de Buenos Aires. Comenzamos a tener entonces aliados. ¿Aliados para qué? Ya vamos a ver para qué. Y además se convocó al primer Congreso Nacional. Y de hecho, este primer Congreso Nacional que se convocó en la primera Junta de Gobierno, finalmente va a reemplazar a esta Junta de Gobierno. Y cualquier idea, cualquier debate, cualquier asunto que tenga que ver con el gobierno va a pasar primero por este Congreso Nacional. Y el primer Congreso Nacional ya tuvo como sus principales iniciativas esta de acá que les quiero mostrar. Se declaró libertad de vientre. Esta es una idea tremendamente importante, muchachos. Libertad de vientre, ya que fue una iniciativa de, aquí vemos a José Miguel Carrera y Manuel de Salas, quiere decir de que todos los esclavos que tengan hijos, todos estos hijos van a nacer libres. Tenemos entonces una idea ilustrada aquí, la igualdad y libertad. Ya no vamos a tener esclavos acá en Chile. Y es más, esta libertad de vientre no quiere decir solamente esto, sino que desde ahora en adelante se prohíbe estrictamente el ingreso de cualquier esclavo a Chile. Ya no va a haber más esclavitud acá en Chile. Una idea tremendamente novedosa e importante para la época. Recordemos que aquí tenemos una estructura colonial en estamentos. Tenemos, por ejemplo, abajo en la primera parte de esta gran pirámide tenemos a los peones, los trabajadores y a la de más arriba tenemos, por supuesto, a la aristocracia, ¿ya? Y al final de toda esta gran base tenemos, por supuesto, a los esclavos. Ya, no tenemos esclavos. Ahora entonces tenemos un mayor equilibrio entre la sociedad. Eso entonces lo declaró el primer Congreso Nacional. Aquí tenemos a dos personajes bastante importantes dentro de nuestra historia. Tenemos a Carrera a un lado y a su lado tenemos a Bernardo O'Higgins. Vamos a resumir estas ideas. Resulta que cuando se convocó este primer Congreso Nacional, habían partes divididas. Resulta que todos los sectores, o al menos los sectores importantes de la sociedad, estaban representados en este Congreso. Tenemos a los realistas, que eran la minoría dentro del Congreso, y esta minoría quería decir que debemos entonces ser siempre, el rey siempre va a ser nuestro soberano, siempre vamos a ser súbditos de nuestro rey. Eso decían los realistas. Tenemos también a los moderados, ya, como por ejemplo Higgins, que decía que podemos tener al rey, pero necesitamos cambios sustanciales. O sea, necesitamos cambios en nuestra estructura. No podemos depender exclusivamente de lo que hace el rey. No nos pueden imponer estas leyes económicas, no nos pueden imponer nada. O sea, nosotros, si bien somos chilenos, pero podemos depender del rey de España. Y tenemos a los exaltados. Su principal propulsor, José Miguel Carrera, quien decía de que no debemos pertenecer a nadie, nosotros somos independientes, nosotros sabemos lo que pasa en Chile, nosotros gobernamos a los chilenos. Y de hecho, hay un debate en la historiografía nacional, desde hace muchísimos años, se dice cuál fue realmente el papel importante que jugó José Miguel Carrera. Nosotros conocemos, por ejemplo, a Bernardo Higgins como el padre de la patria, porque fue él quien firmó el Acta de Independencia en Talca en 1818. Pero eso fue en 1818. Durante años atrás, varios años atrás, José Miguel Carrera hizo algo que nadie antes había hecho, que fue consolidar la identidad nacional.
¿Por medio de qué? Por medio de la creación de los primeros emblemas patrios. La bandera de la corona española siempre había flameado en Chile, pero ahora José Miguel Carrera instaura la primera bandera chilena, el primer escudo chileno y el primer lema. Y además de todo esto crea el primer periódico. Y el nombre ni siquiera es al azar, Aurora de Chile. ¿Qué es una aurora? Una luz que está apareciendo en el cielo. Esa es una aurora, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una nueva luz, un nuevo nacimiento de Chile. Eso quiere decir, esto fue algo premeditado, ¿ya? Esto no fue al azar. José Miguel Carrera sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Por mi parte, me considero carrerista, ¿ya? Pero hay otros que dicen que José Miguel Carrera en realidad lo que hizo fue imponer su punto de vista con los demás criollos. Y él prácticamente, como bien dice lo que les acabo de decir, se impuso, ¿ya? De forma violenta. Y de hecho, no están tan lejos de la realidad, porque durante la Patria Vieja, Chile se pasó en golpes de Estado, principalmente liderado por José Miguel Carrera, durante también muchas juntas de gobierno. No fue la primera, la del 18 de septiembre de 1810, sino que hubo una en 1811 y una en 1813. Ambas, eso sí, todas, mejor dicho, o ambas de estas dos últimas que le mencioné, fueron lideradas o presididas, ¿ya?, por José Miguel Carrera. Resulta que desde el virreinato del Perú se estaban dando cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en la colonia chilena. ¿Qué es lo que pasó? La monarquía española no estaba dispuesta a todo este juntismo, a todas estas ideas independentistas. Y es por eso que desde el Perú envían al brigadier Antonio Pareja para organizar al ejército realista y así detener el avance de estas ideas independentistas. Entonces vamos a tener los primeros conflictos armados entre los patriotas y los realistas por otro lado. Pero resulta que esto más parecía una guerra civil, porque si bien los realistas los componían varios españoles, cerca del 98% del ejército, no sé, de 5.000 hombres, 4.500 prácticamente, eran mestizos. ¿Qué quiere decir mestizos? Que eran españoles mezclados con indígenas, por ejemplo. Y los hijos estaban a favor de la monarquía española. Entonces eran prácticamente chilenos peleando con otros chilenos. De eso se trata las primeras campañas durante la Patria Vieja. Ya después, mientras vamos avanzando en las etapas, nos damos cuenta que comienzan a llegar realmente españoles a luchar contra chilenos. Pero por mientras, durante la Patria Vieja, comenzó en 1810 hasta 1814, los primeros conflictos eran prácticamente entre chilenos, ¿ya? Y esto se desarrolló durante varias batallas, durante varios enfrentamientos, ¿ya? Lo olvidaba. Durante también el gobierno de José Miguel Carrera, mientras fue el presidente de la Junta de Gobierno, cuando fue también dictador, se creó el Instituto Nacional y también la Biblioteca Nacional. Entonces tenemos mociones para levantar la educación chilena. Porque de hecho en esta misma especie de gobierno de José Miguel Carrera se levantan numerosas escuelas a lo largo y ancho de todo Chile. Pero, como sabemos, esta es una guerra y las guerras traen batallas. De hecho, tenemos los primeros enfrentamientos. El primero de ellos fue en la localidad de Yerbas Buenas, ya que está cercano a Linares. No sé si alguien conocerá Linares. Aquí tenemos una victoria realista. Ya quiere decir que el ejército realista, el ejército español, venció. Pero resulta que esto fue a pesar de ser una victoria del ejército español que hizo huir al ejército patriota, resulta que fue un ataque tan sorpresivo de los patriotas en contra de los realistas que provocó un desánimo total en las tropas de este brigadier Antonio Pareja, que él era, por supuesto, español. Fue tanto el descontrol, o fue tanto, mejor dicho, la confusión que hubo por este ataque sorpresivo de los patriotas en contra de los realistas, que obligó a los españoles a ir desde Linares rumbo al sur para ir repeliéndose. Nos están atacando, es mejor que nos organicemos.
O sea, entonces, si bien fue una victoria realista, también fue una victoria moral, o una derrota, mejor dicho, una derrota moral del ejército español. ¿Ya? Tenemos también, un mes después, la batalla de San Carlos, o el enfrentamiento de San Carlos, que aquí sí tenemos una victoria patriota. ¿Ya? Resulta que en San Carlos, que estaba muy cerca de Chillán, ya mientras se estaban reorganizando, fueron nuevamente atacados por los patriotas, y es aquí donde el ejército patriota estuvo a punto de vencer a los realistas. Estuvieron a muy poco tiempo, ¿ya? Pero entonces es aquí donde donde muere el brigadier Antonio Pareja, y de aquí comienza entonces a enviar a nuevas tropas desde el virreinato del Perú, ¿ya? Finalmente tenemos la batalla de El Roble. Ya, fíjense en las fechas, unos cuantos meses después de la anterior fecha. En El Roble, nuevamente ganan los patriotas. El problema fue que al comienzo de la batalla, José Miguel Carrera fue quien estaba al mando de las tropas patriotas. Fue atacado por sorpresa por las tropas realistas. ¿Y qué es lo que pasó? Carrera abandona su puesto, siendo el general, abandona su puesto. Afortunadamente, para Carrera, llegó en el momento oportuno O'Higgins, reorganizó la tropa y la resistencia, y finalmente vencieron a los realistas que al final decidieron quedarse en Concepción a la llegada, los realistas a la llegada del general Mariano Osorio, ¿ya? Pero aquí tenemos un problema, porque cuando Carrera abandona su puesto, comienzan a haber disidentes o comienzan a haber cuestionamientos en el mando de Carrera. Nuestro general huyó. Llega O'Higgins, levanta el ánimo de las tropas y nos hacen ganar la batalla. Entonces la sociedad comienza a inclinar la balanza por O'Higgins, en desmedro de Carrera, ¿ya? Por si fuera poco, no fueron las únicas batallas. Tenemos la de Membrillar y la de Quecherehuas. Y en ambas el ejército patriota fue derrotado. Por lo tanto, vimos con nuestros propios ojos que Carrera fue derrotado, que abandonó su puesto. Por lo tanto, la Junta de Gobierno va a destituir a Carrera. Él ya no nos sirve y vamos a optar por el personaje que tenemos aquí. Él es Francisco de la Lastra, ¿ya? La importancia de Francisco de la Lastra fue que se firmó con él el Tratado del Ircay. El Tratado del Ircay quería decir que durante un tiempo las batallas o las guerras se van a detener, ¿ya? Los enfrentamientos se van a detener. Chile, si bien depende de la monarquía española, vamos a asumir eso en este Tratado del Ircay, pero lo vamos a asumir una vez que el ejército realista abandone el país, cosa que no ocurre. Y resulta que tras el Tratado del Ircay, Carrera nuevamente hace un golpe de Estado y depone a De la Lastra. Por lo tanto, tenemos ahora unas batallas entre el mismo ejército patriota, porque tenemos a tropas lideradas por Carrera y además tropas lideradas por Bernardo O'Higgins, y de hecho se enfrentan estas tropas. Pero justo en ese entonces llega Mariano Osorio, y Mariano Osorio, al traer nuevas tropas, finalmente hace reconciliar a las tropas patriotas. Por un momento, O'Higgins y Carrera van a detener sus pugnas y juntos van a intentar derrotar a las tropas de Mariano Osorio. Finalmente se enfrentan en Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1814, pero aquí hubo una total derrota del ejército patriota. Fue tal la derrota, muchachos, que de hecho algunos criollos, los más importantes de este proceso de Patria Vieja, huyeron hacia Mendoza. Parte del ejército huye hacia Mendoza. Quien los espera en ese entonces, José de San Martín, ¿ya? Y entonces el ejército realista finalmente entra triunfante a Santiago. Comienza entonces
la Reconquista española, ¿ya? Llegó un nuevo gobernador, que es el de aquí. Él es Casimiro Marcó del Pont, ¿ya? Y aquí arriba mío tenemos a uno de los tantos próceres de la patria. Hablo, por supuesto, de Manuel Rodríguez. Resulta que, bien, estamos en este periodo de reconquista, el ejército chileno o el ejército patriota, mejor dicho, fue derrotado, por lo tanto, no podemos oponer resistencia en contra de los españoles. Nuevamente nos ponen un gobernador español, y este gobernador español, Casimiro Marcó del Pont, ¿qué es lo que dice? A ver, todos los que participaron en la guerra en contra de los españoles van a ser deportados de aquí, yo no los quiero. Si no se van, en este caso a la isla de Juan Fernández, bastante lejos de Chile, los vamos a fusilar. Muchas personas fueron fusiladas durante el gobierno de Casimiro Marcó del Pont. Hubo muchísima represión. Todo lo que nosotros habíamos creado durante la Patria Vieja, el Congreso, el Instituto Nacional, todo eso fue derogado, todo eso se vino abajo. No nos sirve eso, dice Casimiro Marcó del Pont, ¿ya? Pero gracias a Manuel Rodríguez, la causa independentista se mantiene. Gracias a él, Manuel Rodríguez, tenemos guerras llamadas montoneras. Las montoneras es sinónimo de guerrillas. Él comienza con pocas tropas, principalmente campesinos, a batallarle en ciertos puntos de Santiago a las tropas realistas para decir, oye, la independencia o este proceso de independencia no ha finalizado aquí. Nosotros vamos a mantener este sentimiento independentista. Yo por eso les decía al comienzo de esta clase que este fue un proceso paulatino, y a medida que fue avanzando, este proceso de independencia fue haciéndose muchísimo más revolucionario. Al principio lo queríamos hacer todo con letras. No, ahora ya estamos en una guerra. Y entonces, todas estas medidas que hizo Casimiro Marcó del Pont favorecieron, mejor dicho, el sentimiento separatista en los amplios sectores de la población. Y mientras ocurría todas estas montoneras acá en Chile, en Mendoza, al otro lado de la cordillera de los Andes, se estaba rearmando el Ejército Libertador de los Andes, al mando de José de San Martín y Bernardo O'Higgins, que logró huir hacia Mendoza. Tenemos entonces que ya una vez finalizado este ejército, gracias a las montoneras se mantiene el sentimiento independentista, el Ejército Libertador finalmente logró cruzar a Chile, ¿ya? Cuando cruzaron a Chile, se enfrentaron con las tropas realistas en la hacienda Chacabuco, que está al norte de Santiago. Y aquí las tropas patriotas tuvieron un triunfo, pero aplastante. Fue tal la consecuencia de la derrota para los realistas que, de hecho, el gobernador Casimiro Marcó del Pont huyó de la ciudad. Él se fue de nuevo al virreinato. El Ejército Libertador se repliega nuevamente hacia Concepción, y es más, cuando las tropas patriotas, entran nuevamente a Santiago, la sociedad los aclama. Bien, vencimos. Este fue un triunfo tan bueno, tan decididor, que se dijo, o se le ofreció, mejor dicho, a José de San Martín, argentino, que por favor tome el cargo de director supremo de la patria. Y él lo rechazó, porque él quería seguir liberando a los demás países del yugo español. Y es por eso que él, una vez finalizada la independencia de Chile, se va rumbo al Perú, ¿ya? Así que José de San Martín no quiere el cargo de director supremo. Se lo ofrecen entonces a Bernardo O'Higgins, quien lo acepta. Tenemos entonces la batalla de Cancha Rayada, que fue un triunfo realista, y finalmente tenemos la batalla decididora, que fue en Maipú el 5 de abril de 1818, donde finalmente se selló la independencia nacional. Y entre medio de todas estas luchas, ya en Talca, el 12 de febrero de 1818, Bernardo O'Higgins, conmemorando un año del triunfo en Chacabuco, firmó el Acta de Independencia de Chile, ¿ya? Tenemos entonces que finalmente un acto tremendamente simbólico, y de ahora en adelante Chile es totalmente autónomo. Que no lo haya reconocido España es una cosa, pero para nosotros, los chilenos, Chile comienza entonces a ser de Chile, ¿ya?
y durante entonces el gobierno de Bernardo O'Higgins se crea la escuela militar que tenemos ahí en Las Condes, se abolieron todos los títulos de nobleza, se prohibió el uso de los escudos. Esto trajo muchísimos conflictos entre O'Higgins y los criollos aristócratas, porque obviamente tener un escudo con el apellido de la familia le daba o alzaba el carácter de estos españoles. Se creó la Legión al Mérito, se crea la primera Escuadra Nacional y se reabre tanto el Instituto Nacional y la biblioteca. Se construyó el Paseo Público de la Cañada, la actual Alameda, que lleva su nombre, y además el Cementerio General. Y en el Cementerio General, en ese entonces, solamente podían enterrarse a los católicos. Pero ya a medida que va avanzando el gobierno de O'Higgins, que duró hasta 1823, él dice no. Tanto cristianos, como judíos, como budistas, como quien sea, vas a poder ser enterrado en este cementerio. Se terminó entonces la canalización del río Mapocho y se terminó con las riñas de gallos, las peleas de gallos, las corridas de toros, los juegos de azar, las ramadas. En ese entonces le quitaron, o sea, el último punto, aunque es muy burdo por lo demás, o sea, peleas de gallos, corridas de toros, eso es entretención. Y O'Higgins nos lo quitó. Esto entonces trajo muchísimos conflictos. Todo esto tuvo muchísimos conflictos con los criollos. Porque por si fuera poco, que aquí falta mencionar, O'Higgins terminó con los mayorazgos. Los mayorazgos, en el ámbito, por supuesto, de la aristocracia, quiere decir de que si yo, aristócrata, tengo un par de hijos, uno mayor que el otro, mi hacienda total va a ser entregada a mi hijo mayor, ¿ya? Ese es un mayorazgo. El problema fue que al prohibir los mayorazgos, la hacienda entonces va a tener que ser dividida en dos. Y las grandes haciendas que teníamos entonces van a comenzar a dividirse lentamente. Y eso fue un golpe en el mentón a la aristocracia. Y de hecho, fue tal los conflictos que tuvieron los criollos con Bernardo O'Higgins que tuvo como consecuencia la abdicación de Bernardo O'Higgins. Ahí sí. La abdicación. Y de hecho, siendo director supremo en el último cabildo abierto en el que participó Bernardo O'Higgins, se quita la banda presidencial, abre su chaqueta y les grita a todos los que estaban en su contra, o en ese entonces estaban en su contra, tomad de mí la venganza que queráis, que yo no os opondré resistencia. Abre su chaqueta y muestra su pecho, diciéndole, aquí está mi pecho para que lo mataran. Finalmente no lo hacen. Pero entonces aquí terminamos el gobierno de O'Higgins, ¿ya? Y además, entre otras consecuencias en ámbito latinoamericano, tenemos la independencia lentamente de América. Tenemos aquí, si nos fijamos, diferentes fechas, desde 1811, 1810, pasando por 1818 la de Chile, pasando también 1921 en Perú. ¿Ya? Todo esto se tradujo gracias a la acción, al menos, del Ejército Libertador de la independencia del Perú. Pero como yo les comentaba en la primera clase que tuvimos, de que las consecuencias de la guerra de independencia empobreció muchísimo a la sociedad chilena, y de hecho no cambió mucho en ciertos ámbitos. ¿Por qué? Porque resulta de que quienes participaron en la guerra, al menos los soldados rasos, los campesinos, los peones, no vieron cambiado en nada su modo de vida. En cambio, todos los generales, todos los oficiales se dieron cuenta de que esta era la mejor forma, la carrera militar era la mejor forma de ascender políticamente, ¿ya? De hecho, sabemos que la guerra empobrece muchísimo a las naciones y todo el centro-sur de Chile quedó destruido. No así el norte, como allí se realizaban actividades mineras, estas seguían funcionando, pero todos los conflictos armados fueron en el centro-sur de Chile, ¿ya? Finalmente, las conclusiones del día de hoy, podemos ver de que la independencia nacional fue el resultado de diversos acontecimientos que sucedieron tanto en el ámbito interno como en el externo. Es decir, la independencia de Chile es multicausal. La independencia, además de la lucha entre los patriotas y los realistas, más bien obedece a un conflicto entre las élites. O sea, nosotros sabemos que
todas las batallas, todas las disputas fueron promovidas por las personas de más alto rango. Hablar de criollos, muchachos, es hablar de una persona con un cargo tremendamente importante, con un dinero, con muchísimo dinero, ¿ya? Resulta que en realidad los soldados o los campesinos vieron de que este proceso de independencia más bien fue una lucha entre los patrones, porque si bien, como les decía, el proceso de independencia no cambió absolutamente nada la estructura colonial. Los aristócratas seguían siendo aristócratas, los peones seguían siendo peones. Fue una clase tremendamente densa, quedé también yo muy seco, espero que hayan entendido un poquito al menos, o que se hayan quedado con lo que les dije delante. El conocimiento genera progreso. Espero que hayan entendido un poquito más acerca de la independencia de Chile. Nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda, por favor muchachos, háganla. Si hablo muy fuerte, si hablo muy despacio, por favor, díganmelo. Fue un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y nos vemos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias.